La otra cosa que ya me surge, porque bueno, más o menos la creencia clásica de lo que es el conocimiento es verdad, creencia y justificación. ¿Son estas condiciones universales para el conocimiento? Es decir, si se cumplen las tres, que haya justificación, que haya creencia y que haya verdad, ¿es siempre conocimiento? Bueno, se han dado argumentos en contra de que sean necesarias. A empezar, ¿no? O sea, el ejemplo de una persona que sabe algo pero no es capaz de... o sea, no es capaz de reconocer que sabe, ¿no? O sea, yo que sé, alguien que a lo mejor habría que interpretar de una mente fragmentada, ¿no? En un concurso de televisión hay tres opciones. Tú estás convencido de que es la C, pero por las circunstancias del directo, por lo que te juegas o lo que seas, o sea, dudas de tu propio conocimiento, ¿no? O sea, que a lo mejor uno podría poner en tela de juicio que la creencia sea necesaria para el conocimiento, pero que no puede, quizás, no creer lo que sabe, ¿no? O sea, saber pero no creer lo que sabe, negárselo, por eso, porque es demasiado arriesgado afirmarlo o porque a lo mejor sabe algo que preferiría no saber, ¿no? Podría ser, ¿no? Eh, y luego, o sea, en la epistemología del siglo XX o sea, es clásico el análisis de... O sea, bueno, el análisis, la crítica de Gettier, el análisis clásico de que el conocimiento es creencia verdadera justificada, basado en los conocidos como casos de Gettier. O sea, hay veces que uno cree justificadamente algo que además es verdadero, pero no... o sea, intuitivamente sabemos que no es conocimiento, ¿no? Y Por que... poner un ejemplo sencillo, Ujú. ¿no? Que es previo, de hecho, a Gettier, tú miras la hora en el reloj, ves que son las 12, crees que son las 12, es verdad que son las 12, tienes una justificación que todo el mundo aceptaría, que es que has mirado un reloj que normalmente, supongamos, estipulemos que es fiable y que ha solido dar la hora con fiabilidad, pero casualmente el reloj se le ha agotado la pila hace exactamente 12 horas. ¿No? Entonces tú tienes una creencia verdadera justificada, pero no tienes conocimiento. Ahí parece que, y gran parte de la epistemología de finales del 20, principios del 21, ha, ha gastado muchos ríos de tinta en eso, ¿no? O sea, que ahí lo que interviene es la suerte, ¿no? Que muchas veces puede intervenir la mala suerte en casos en los cuales tú podrías, o sea, deberías obtener conocimiento pero no lo obtienes, ¿no? Porque algo falla y entonces no... tú tienes una creencia justificada y de hecho, desde una perspectiva de responsabilidad se podría decir que tú no has hecho nada malo, ¿no? O sea, no, Ujú. has funcionado bien, pero había algo en el ambiente que te impedía llegar a la conclusión adecuada, ¿no? Y el caso de Getty sería el caso de buena suerte, ¿no? Sí, es un caso de buena suerte epistémica, porque de alguna manera tú has funcionado bien, pero hay algo que de alguna manera, pues o sea, el ejemplo de la mala suerte sería, tú miras el reloj, te fías de él, dices son las 12, pero se paró hace 6 horas. Entonces en verdad no son las 12, son las 6. ¿Qué es lo que sucede en el caso de Gettier? Hay un elemento de mala suerte que es que la conexión habitual de tu método de conocimiento con la verdad está anulada, está cortocircuitada, ¿no? O sea, el reloj no funciona, con lo cual tienes la mala suerte de que aquello que normalmente te da justificación no te lo está dando. Pero luego está el golpe de buena suerte de que, aunque haya sido así, ¿no? Por suerte hay alguna circunstancia que restituye la conexión con la verdad y entonces tu creencia es verdadera. Porque realmente son las 12 porque se para hace 12 horas. Sí. El problema es que el corte inicial, por mucho que por suerte haya una reconexión con la verdad, pues ya arruina de alguna manera la relación del sujeto con el conocimiento, ¿no? Y entonces ya no hay conocimiento. Y entonces, bueno, el conocimiento tiene algo más aparte de... O sea, los problemas que vienen de por la justificación o es que simplemente... Eso no se ha llegado a ninguna No, o conclusión sea, satisfactoria, ¿no? Entonces, hay filósofos que hablan de que hay que añadir una condición antisuerte, ¿no? O sea, el conocimiento no puede ser afortunado, pero claro, a ujú, veces también podemos pensar en casos intuitivos en los que sí, ¿no? O sea, en que uno sabe algo por suerte. ujú. Bueno, Entonces, la penicilina es un es la ejemplo. serendipia, ¿no? Sí, Sí, la pero es serendipia. otro tipo de suerte, ¿no? O Eso sea, es otro tipo de sí, es suerte. como una suerte Y circunstancial, pero... lo que yo pienso, por ejemplo, Newton, al pensar que él decía, yo sé que podría decir, la gravedad es una fuerza, yo sé que la gravedad es una fuerza, ¿no sería una creencia verdadera y justificada por la evidencia de científicos, o sea, de haber conseguido que encaje numéricamente
y que tenía, pero realmente no era, o sea, se ha visto que no es conocimiento con el paso del tiempo también, o sea, limitaciones que ya no es solo suerte, sino limitaciones ya propias en este caso sería a lo mejor de poder medir, no sé. Sí, ¿no? Además ahí tú tienes todo el problema de los términos científicos, si significan algo real o no real, ¿no? O sea, Ya. el realismo, antirrealismo, o sea, es verdadera la proposición, la gravedad es una fuerza. Entonces, ¿a qué te refieres con fuerza, no? O Ya. sea, se habla también de fuerza gravitatoria, ¿no? Sí, pero realmente no. No, o sea, sí, o sea, está la fuerza gravitatoria, la fuerza electromagnética, o sea, la fuerza nuclear, la nuclear fuerte, la nuclear débil, ¿no? O sea, se habla de fuerzas también. Ya. Pero entendemos lo mismo por fuerza en un caso que en otro, ¿no? O sea, eso es una cuestión ahí también que está bajo disputa, ¿no? Entonces, claro, o sea, hay filósofos que son antirrealistas y que dicen que ese tipo de enunciados, o sea, no tienen verdad o falsedad, no hay que juzgarlos por su verdad o falsedad, sino por Pues, cosas como su utilidad predictiva, su adecuación instrumental o cosas ajá. por el estilo, ¿no? Y en ese sentido uno podría salvar a Newton diciendo, bueno, él desarrolla un modelo que tiene eficacia predictiva a determinado nivel macroscópico, con determinados objetos. Preferimos la física de Einstein en la medida en la que tiene más rigor predictivo, tiene más amplitud predictiva, pero son criterios abductivos, ¿no? O sea, criterios de lo que se dice selección entre teorías, ¿no? Que hay quien puede entender que lo que subyace es un prurito realista de que con esto nos aproximamos más a la verdad, pero habrá quien te diga que no, o sea, que en el fondo la función de la ciencia es instrumental y entonces esos criterios de selección de teorías tienen que ver más con cuestiones prácticas como eso, o sea, predicción y demás, ¿no? Y adecuación empírica. Ujú. Bueno, ahora la siguiente pregunta de epistemología que me gustaría hacer es si es posible conocer. Y bueno, ir a lo mejor desde lo más radical, las posturas más radicales a menos radicales. Bueno, el escéptico dice que no, ¿no? Y se puede decir que no, porque todavía me acuerdo en clase, ¿no? Cuando lo dijiste esto, ¿no? Que al final decir no se puede conocer ya es en sí conocer algo, aunque sea solo conocer, o sea, o, Sí, o sea, que el escéptico dice no me comprometo con ninguna afirmación, y eso ya es se está comprometiendo con esa, ¿no? claro, entonces ya algo, es como la nada es algo, ¿no? También, Sí, bueno, o sea, eso o no. es una objeción clásica al escéptico, ¿no? Yo creo que es remontable por parte del escéptico en la medida en la que, o sea, uno podría decir que incluso no se compromete con esa misma afirmación, quizás. Ya. No sé, o sea, el escepticismo llevado a la práctica quizás sea invivible si uno entiende, si tú entiendes lo que decíamos antes, ¿no? Que albergar una creencia en el fondo es, o sea, no es solo asentir mediante un juicio y decir yo creo esto, sino que la creencia tiene implicaciones prácticas y que quien de alguna manera actúa conforme a determinada creencia la está subiendo, ¿no? O sea, si tú tienes sed y tú vas a la nevera a abrir la puerta de la nevera y coger un vaso de agua, pues implícita está en la creencia de que hay un vaso de agua en la nevera y de que eso te va a calmar la sed. Ujú. Con lo cual, eh, digamos que las implicaciones prácticas del escepticismo, pues tienen eso, ¿no? O sea, Y se encontrarías a la intuición un poco, ¿no? También intuición de la vida, o sea, algo conocemos, o a lo mejor es una ilusión, no lo sé, pero... claro, todo depende de qué estándar de conocimiento quieras establecer y qué consecuencias o qué implicaciones prácticas quieras darle a tu noción de conocimiento, ¿no? O sea, hay filósofos que son contextualistas y que entienden que es el contexto de enunciación de una atribución de conocimiento la que determina si la atribución es verdadera o falsa, ¿no? O sea, la idea sería, en el aula de filosofía, decir yo no sé si soy un cerebro metido en un frasco. Pues es cierto, ¿no? En cambio, si tú eres una madre que tiene que llevar los dos hijos al colegio antes de que suene el timbre de entrada y luego salir corriendo a su trabajo, pues decir yo no sé si soy un cerebro en un frasco, a lo mejor ahí en ese contexto No es útil. no sería verdadero, ¿no? O sea, que la verdad es contextual. Eso, claro, implica un sacrificio también a la verdad del conocimiento, ¿no? O sea, también hay contextualismo con respecto al concepto de verdad, ¿no? Pero que el conocimiento es contextual, que dependiendo del contexto conoces o no conoces, ¿no? O que las consecuencias prácticas implican si conoces o no conoces. Por ejemplo, si
El caso que siempre se suele dar es el de dos personas que tienen que depositar un dinero en un banco y tienen que hacerlo, o sea, piensan si hacerlo el viernes o el sábado, porque uno de ellos está seguro de que el sábado abren y en la otra no está segura, ¿no? Y claro, se plantean dos casos paralelos. Uno es en el que si no ingresamos el dinero antes del lunes, nos vendrá una deuda que no tendremos un crédito para pagar y entraremos en números rojos. Y en la otra situación es no hay ningún pago en ciernes el lunes, ¿no? Entonces, los que defienden que el conocimiento depende de cuestiones prácticas dicen la pareja que no tiene que saldar una deuda se puede decir que sabe que el sábado abre el banco porque o sea, el riesgo no es alto y entonces puede decir, bueno, sí, o sea, la seguridad que yo tengo es la suficiente como para decir que yo tengo conocimiento. Y en el caso de los otros dos, pues ahí como el riesgo es más alto, pues deberían asegurarse. Y entonces si deberían asegurarse ya no se puede decir que sepan porque, o sea, necesitan comprobar. Entonces la conclusión es que se puede conocer no todo, pero ese no todo depende del contexto. Eso es una solución al escepticismo, ¿no? Decir, bueno, o sea, si nos ponemos muy rigurosos en los estándares que pedimos para el conocimiento, ¿no? Por cuestiones prácticas, por cuestiones, pues ahí tú puedes decir que es eso, que no sabemos si somos un tener en el frasco, ¿no? Yeah. Pero bueno, es una solución entre otras, ¿no? Ha habido otras defensas del sentido común y demás, pero bueno, o sea, cuando uno se abisma en la cuestión de este tipo de escenarios, Matrix, ¿no? De que si yo puedo imaginar escenarios en los cuales toda mi experiencia es indiscernible de la que yo tendría si tuviese cuerpo, pero en cambio no tengo cuerpo, o te abismas ahí y dices, bueno, pues a ver, vale, no. ¿Qué postura consideras tú entonces que da la explicación más sincera o mejor para la pregunta de si es posible conocer? Y yo creo que, o sea, la apelación al sentido común es fuerte, es poderosa, en el sentido también de que el concepto y la noción de conocimiento no es una noción técnica, sino que es una noción que empleamos en el día a día y que además está entre los verbos más usados en casi todas las lenguas y todas las lenguas tienen un verbo para conocer. Entonces, eso implica que mediante esa palabra señalamos algo que es accesible y que atribuimos de manera bastante amplia a un montón de personas y entonces, pues, el concepto de conocimiento relevante, pues, debería dar cuenta de esas atribuciones de conocimiento, ¿no? Sí, aparte, o sea, es común a toda la humanidad Sí, en general, no es algo que se dude. Bueno, hay una postura que sí que me gustaría debatir de si es posible conocer, porque estaba hablando menos, me pareció un poco contradictoria, que es el relativismo. Y me parecía contradictorio en el sentido de que, bueno, el relativismo defiende, ¿no?, que el conocimiento es, o sea, depende de cada, depende de individuo, familia, depende de cuál sea la unidad que queramos otorgar. Pero al final lo que veo es que esto puede llevar a conocer algo, o sea, uno puede decir yo sé algo y otra sociedad que diga yo sé que ese algo no es verdad. O sea, que tanto A como no A sean. Y eso es, o sea, para mí desde el punto de vista de la epistemología no es algo como raro, o sea, es contraintuitivo a la realidad, ¿no? De que algo sea A y no sea A. No sé. Bueno, hay posturas relativistas bastante sofisticadas, contemporáneas, con respecto a la verdad, con respecto al conocimiento, la justificación, que, o sea, tienen cierto sentido, pero también en la medida en la que son bastante más limitadas, ¿no? O sea, hay un filósofo que se llama John McFarlane que defiende lo que llama, o sea, el relativismo de evaluación, o sea, que la verdad es sensible al contexto de evaluación. O sea, dice que tú puedes evaluar en un contexto y algo te puede parecer verdadero y en otro contexto no es verdadero. Y él empieza la discusión con, por ejemplo, los enunciados de gusto, ¿no? O sea, cuando uno dice yo qué sé, las anchoas no están buenas o el caviar está riquísimo. Sí. Que no son meros juicios subjetivos de a mí esto me gusta, porque si no, para eso ya tenemos el verbo a mí esto me gusta, no decimos esto está bueno, esto está mal, ¿no? Pero que los empleamos en un sentido en el cual, pues, o sea, admitimos cierta relatividad en el juicio, a pesar de que jugamos con verdad, ¿no? Entonces hay desarrollos que son bastante más sutiles y que puede haber cierta relatividad, ¿no? También en el concepto de justificación epistémica, ¿no? O sea, uno puede tener justificación para saber algo, para decir que sabes algo, ¿no? O sea, la justificación suficiente para el conocimiento,
o puede tener una creencia justificada porque ocupa un determinado rol o posición y en cambio si ocupas una distinta no tenerla, porque a lo mejor los estándares que en tu posición, pensemos sobre todo en profesiones, ¿no? O sea, quiero decir, a lo mejor un profesional a la hora de formular un juicio, pongamos por ejemplo o sea, un juez a la hora de juzgar, ¿no? Acerca de un caso, pues tiene que, o está obligado a analizar más evidencia que otra persona, ¿no? Para llegar a un juicio justificado, ¿no? Entonces, puede haber estándares distintos, pero sí, o sea, en su versión más gruesa el relativismo no tiene sentido. Vale. Sí, en cuanto a... Yo creo que esto ya lo hemos discutido, pero creo que no estaría mal profundizar un poquillo más en la cuestión de cómo se obtiene conocimiento, ¿no? Hay como dos ramas, el empirismo y el racionalismo, pero no sé si profundizamos un poquito en la relación entre ellas, en qué es cada cosa. Bueno, esto es una división que se aplica sobre todo a la filosofía moderna, ¿no? O sea, los antecesores de Kant, los seguidores de Descartes, el empirismo británico. Yo creo que hoy en día racionalistas puros, yo diría que quedan pocos, ¿no? O sea, que sí, quizás hay algunas posiciones que defienden que puede haber una justificación puramente a priori del conocimiento, o sea, Lawrence Bonjour hoy en día en Estados Unidos y demás, pero se reconoce como la posibilidad de una diversidad de fuentes en general para el conocimiento, ¿no? O sea, es la posición estándar, es decir, que los sentidos nos informan de la realidad de una manera más o menos directa, ¿no? Ahí sí que habría más debate sobre hasta qué punto los filtros que nos impone el carácter de nuestros sentidos implican cierta distancia con respecto a la verdad o no, o sea, con respecto a la realidad. Pero racionalistas puros yo creo que no quedan. Yo creo que al final, como me suele pasar en general con muchas posturas en filosofía, que al final es como que hay que buscar el punto medio un poco de todas, porque, o sea, veo que centrarte o racional puro o empirista puro, al final te pierdes de una parte de la otra, ¿no? Que al final se puede aprender, o aquí en este caso conocer, pues se conoce a través de la experiencia, pero también se puede conocer a través de la razón y son diferentes, no sé. No lo veo como algo como que se deba plantear como algo que sea complementario, sí. ¿no? Que no se puede aceptar uno o lo otro, no sé. No, o sea, además es una división que implica o sea, asume algo que no todo el mundo asume, que es una posición que podemos llamar fundacionalista con respecto al conocimiento, entendiendo precisamente esa idea de que la justificación de nuestras creencias o bien es inferencial en el sentido de que unas creencias se justifican por otras, o bien es directa, inmediata, y entonces ahí la disputa entre un empirista y un racionalista sería que lo único de lo que tenemos justificación inmediata, según el empirista, sería aquello de lo cual tenemos experiencia empírica directa a través de los sentidos, y el caso del racionalista pues sería aquello que se nos presenta con evidencia intelectual, ¿no? O sea, aquello que antiguamente ya ni siquiera, ¿no? se atribuía a los primeros principios, los postulados de la geometría de Euclides, ¿no? Que claro que sabemos que se puede construir geometrías Diferentes. ¿Para un empirista los axiomas matemáticos sería conocimiento o no? Sí, en la medida en la que Se basa en la experiencia. en la medida en la que el origen de todo está la experiencia, ¿no? O sea, por ejemplo, Hume te diría que todo conocimiento empieza con impresiones, a partir de las impresiones se generan las ideas, que serían como esas copias tenues de las impresiones, ¿no? O sea, que el pensamiento tiene unos contenidos que no son conceptos que estén en una especie de compartimento aparte de los contenidos de experiencia, sino que son copias debilitadas de esos Como contenidos. el mito de la caverna, ¿no? Un poco también eso, ¿no? De la sombra y lo que es en sí. Sí, exacto. El objeto. Entonces, la idea de Hume es que, claro, tú examinando tus ideas, tú puedes establecer ahí relaciones lógicas y eso es un conocimiento, además, más firme que el que tú puedes tener acerca de cuestiones de hecho, porque, o sea, la relación causa-efecto la conocemos por la costumbre, en cambio, que 3 es más que 2 es una intuición directa que uno puede tener mentalmente. Bueno, o sea, que sí, que en cierto modo, o sea, la distinción entre empirismo y racionalismo en ese sentido es muy escolar, porque ¿no? O sea, en el fondo tú puedes decir que el empirismo es una teoría sobre el origen del conocimiento, pero, o sea, la justificación de un juicio como que 3 es más que 2
Hombre, tú puedes decir, siendo empirista, que es empírica en la medida en la que tus conceptos, tus ideas abstractas de 3 y 2 las has formado a partir del origen empírico, ¿no? Pero el método, por decirlo así, por el cual tú llegas a esa conclusión no es un método empírico.